Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a esta reflexión, a este monólogo que estoy haciendo respecto a la situación carcelaria en Colombia. Vamos a tocar diferentes puntos importantes y vamos a hablar de diferentes cosas que creo que podrían ser de nuestro interés, de un interés general, también específico, no solamente para las familias que tienen familiares en la cárcel o conocidos o personas allegadas, sino para los que no, para las personas que no tienen ninguna relación con personas en la cárcel y que también pueden llegar a tener en su mente muchos sesgos y muchas ideas equivocadas o quizás no equivocadas del tema. Entonces, bueno, primero, una de las cosas que durante esta investigación que yo he venido desarrollando respecto a la situación carcelaria en Colombia, he empezado a encontrar diferentes problemáticas que no solamente afectan directamente a los presos, sino afectan a sus familias y afectan a nuestro Estado como un Estado garante de derechos humanos y como un Estado organizado con una estructura adecuada y asertiva para el tratamiento de esta clase de población. Hay diferentes cosas y puntos importantes en los que voy a basar mi intervención en este momento. Una de las cosas importantes de las que voy a hablar es de la situación actual del país, en donde tenemos un hacinamiento, que es uno de los problemas más graves que tenemos en este momento en la situación carcelaria en Colombia. También vamos a hablar un poco de los derechos que se vulneran en estas cárceles y de los derechos que el Estado y que las mismas personas que habitan las cárceles están vulnerando a otras personas. Y pues también vamos a hablar un poco de los enfoques diferenciales y de cómo podemos nosotros entender que la cárcel no es un lugar para todo el mundo, o que quizás la cárcel es un lugar para todos y por lo tanto al entender esa diversidad deberían ir enfocadas de esa forma. Entonces, una de las cosas más importantes de las que quiero hablar es de la falta de la falta de espacio en las cárceles, que termina significando también una forma de tortura, una forma de tortura actual, una forma de tortura contemporánea. Está certificado se han hecho estudios y hay videos y hay reportajes en donde se habla de ese hacinamiento en las cárceles, de las personas que les toca vivir unas con otras en una celda que es pequeña, en donde no hay luz, en donde es difícil el solo hecho de vivir y de existir, y entonces no tenemos uno ni tenemos dos, sino tenemos muchos reclusos que están en este lugar. Y siento que es una forma de tortura actual, una forma de tortura que muchas veces que está normalizada y que hemos normalizado porque ya no nos importa y porque no tenemos interés en el tema. Se me ocurre una idea y creo que es algo que se me viene a la mente, y quizás no puedo estar errado, puedo no estar errado, puedo estar haciendo una asimilación fuera de contexto, o quizás podría estar no hablando de forma asertiva, o quizás sí, pero pienso en las cárceles como campos de concentración nazis también, porque sucede todo este tema de la Segunda Guerra Mundial y sucede entonces todo este tema nazi, y entonces conocemos historias de gente que muere y conocemos historias y conocemos testimonios de personas que vivieron en esos campos de concentración en donde no había respeto por los derechos humanos, en donde no había respeto ni había un reconocimiento por el otro y por su humanidad y por su ser. Y pienso en las cárceles en Colombia de la misma forma. Por eso hablo de esa falta de espacio como esa tortura actual del Estado y esa tortura actual de las mismas personas y del sistema en contra de esa población. Porque en los campos de concentración la comida era irrisoria, en los campos de concentración la tortura era el día a día, la supervivencia era el día a día, y aún así, y pues otro tipo de cosas, ¿no? El trabajo forzado y todo eso que quizás en las cárceles no tenemos, porque hay algo que debemos mencionar, y es que en las cárceles en Colombia no hay trabajo, no existe esa modalidad de trabajo constituida de una forma profunda y amplia, en donde todos los reclusos y reclusas y tengan que trabajar o no tengan que trabajar. Entonces se me viene solamente. También pienso en la mala infraestructura, que es algo que siento que está muy relacionado con el tema, con uno de los puntos más importantes de los que les hablaba, porque las cárceles fueron diseñadas con un cupo y hemos superado el cupo, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, creo que también ese hacinamiento es por esa falta y esa mala infraestructura, porque entonces, como no hay espacio, tenemos que meter a más personas, tenemos que meter a 6 personas en el espacio en el que debían habitar 3 o 2 personas. Y eso me lleva a pensar en algo que estaba leyendo,
y es algo que me parece interesante también. Y dice acá, la política criminal colombiana como reactiva, incoherente, ineficaz, volátil, desarticulada, sin intenciones de resocializar a los convictos y por lo tanto una política criminal que carece del necesario enfoque preventivo. Y hablo de esto porque siento que he pensado varias veces en cuál es la solución y en cómo podríamos entonces dar solución a este tema de la sobrepoblación en las cárceles y de esa mala infraestructura. Y entonces en muchos momentos se me ha venido a la mente, pues creemos más cárceles con más espacio, pero me pregunto, ¿es esa la respuesta correcta? Quizás no hay una respuesta correcta, entonces me pregunto nuevamente, ¿es una respuesta asertiva pensar en que la solución es más cárceles? ¿La solución es encerrar a más personas? Es una verdad innegable que en nuestro país diariamente las personas cometen delitos y diariamente siguen llegando más personas y creo que llegan más de las que salen de las cárceles. Pero pienso en que quizás un enfoque preventivo y un enfoque diferente, como lo estábamos leyendo, podría ser una de las soluciones, por ejemplo. Eh, Creo que esa política en la que buscamos no solamente desarticular y esa política que está desarticulada y que es incoherente en muchos sentidos también y que es reactiva y que es ineficaz porque lo estamos viendo, es la que puede que esté haciendo que nuestro sistema carcelario esté al borde de una crisis, o no está al borde de una crisis, está en una crisis grave y profunda. Otra cosa en la que pensaba es en los recursos para la dignidad. ¿Cuáles son los recursos suficientes para que una persona pueda vivir dignamente? Entonces, tenemos personas que realizan actos que son ilegales y entonces son llevadas a la cárcel y terminan siendo mantenidas esas personas por el Estado, que el Estado termina siendo mantenido por el resto de la población. Entonces me pregunto cuántos son los recursos máximos que deberíamos poner para eso, cuántos son cómo podríamos saber cuál es ese aporte para que una persona pueda vivir dignamente. Sabemos y está comprobado que hay un déficit económico en las cárceles en Colombia y eso hace que sea más difícil todo proceso y sea más difícil la convivencia y sea más difícil mejorar esa calidad de vida. También pienso en la resocialización, que es algo que a mí me ha impactado muchísimo y profundamente porque no conozco los proyectos. Debo aceptar que no conozco a profundidad los proyectos de resocialización de las cárceles, no entiendo cómo funcionan, pero no de pronto podría decir que lo he vivido de primera mano, pero sí muy cercanamente puedo decir que son bastante limitados, no asertivos, no inclusivos y no diversos en todos los aspectos. Creo que la resocialización no existe o es, o es limitada en las cárceles. Me pregunto, ¿nos sirve tener tanta gente en una celda viviendo lo mismo todos los días sin poder ampliar su conocimiento, sin poder hacer una reflexión? Porque es que encerrar a una persona no es llevarla a la reflexión. O sea, no podemos asociar encierro, cárcel con reflexión, introspección, con cambio, con idealización, con profundización. Eso no funciona de esa forma. Y yo creo que aquí deberíamos ser mucho más cuidadosos a la hora de criticar a las personas en las cárceles y de criticar a todas las personas en general, porque todos estamos en procesos de socialización y de resocialización de cosas, así no estamos en las cárceles. Y si es complicada para una persona que está afuera de una cárcel, que puede trabajar, que puede acceder a cosas que la hacen feliz, que puede salir a un parque, que puede sentirse libre, y si es complicado para esa persona resocializarse, imagínense cuánto es más complicado para una persona en una cárcel en donde está encerrada, hacinada, en donde se ve su dignidad totalmente pisoteada. Pienso en eso y pienso también en vivir o sobrevivir. Pienso en las cárceles como también pienso en las personas que están afuera, como en ese vivir y en ese sobrevivir. Y entonces siento que la situación carcelaria está grave porque no solamente es el hacinamiento, no solamente es la calidad de la comida, no solamente es el espacio, es también, en mi opinión, esa capacidad de entender cómo se vive y cómo se vive o cómo se sobrevive, en qué punto de la vida estamos viviendo y en qué punto de la vida estamos sobreviviendo. Y esto obviamente nos lleva a un problema aún mayor en las cárceles en este momento y son las enfermedades y la poca atención en salud que se vive en las cárceles en este momento también. O sea, creo que es un problema grave porque
que vuelvo a lo mismo, pienso en Auschwitz, pienso en los campos de concentración en donde había atención médica, claro que sí había atención médica, pero era una atención médica limitada y era una atención médica en donde se tenía que mirar si vive o no vive y entonces si va a vivir y si es productivo, entonces sí lo salvamos y si no, entonces pues ya saben lo que pasaba. Y entonces pienso también en las cárceles en Colombia y en el manejo de la salubridad como algo que es parecido, porque entonces, si hay, que hay acceso, claro que hay acceso, pero es limitado. Es un acceso que es limitado y que no es propicio, que no es a tiempo, que muchas veces no sucede de esa forma. No estoy diciendo con esto que no exista o que no hayan procesos o que no hayan personas que puedan tener buenas experiencias con sus enfermedades en las cárceles, porque sí, yo creo que sí. Pero yo creo que el tema aquí no está en que se les brinda atención o no, sino en la poca efectividad de la prevención, por ejemplo, y en la poca efectividad del cuidado de las personas y de la concientización también de lo mismo, ¿no? Otro de los temas que me parece interesante y que hemos investigado es el tema de los niños en las cárceles, porque pues en este momento, en la actualidad, en las cárceles de mujeres, los niños, las mujeres que están embarazadas y tienen a sus hijos mientras están cumpliendo un periodo en la cárcel, tienen a sus hijos hasta los 2 años. Me parece interesante porque sí siento importante que un niño se críe con su mamá mientras crece. También siento importante que se críe con su papá, entonces tendríamos que entender cuál es el rol de ese papá en esa situación y cuánto tiempo tiene ese papá al día para poder interactuar con su hijo, pero me preocupa un poco ese crecimiento de los niños en las cárceles y esa normalización de esa prisión y todas esas cosas que se pueden presentar, ¿no? Otra de las cosas importantes que tenemos en este momento dentro de las cárceles es el tema de la calidad de la comida, de esa alimentación que es limitada también, de ese trato humano, que pues obviamente es un problema de infraestructura incluso y de económico también, porque no hay plata para eso. Y entonces, pues siento que es un tema al que debemos prestar la atención. El ser humano, pienso en el ser humano y pienso en la conducta del ser humano también, y pienso en por qué los seres humanos, qué hace que los seres humanos lleguen a una cárcel y qué hace que los seres humanos se comporten de esa forma dentro de las cárceles, me parece interesante también. Hago este tipo de reflexión respecto a echar a la basura tanta maldad. Eh, Escuché esta expresión que dice que que las personas cuando salen de la cárcel echan a la basura la maldad y las ganas de hacer daño. Y mientras leía y escuchaba a esta persona diciendo esto, venía a mi mente ese razonamiento porque o sea, primero a mí se me hace idílico pensar en que solo las personas que están en la cárcel son las que tienen que echar a la basura cosas o tienen que dejar a un lado la maldad, como si es que las personas afuera no fueran malas o no tuvieran ese ADN también de sufrimiento y de hacer contra otras personas cosas, ¿cierto? Entonces, aquí quiero desmitificar un tema y es que no solamente las personas en las cárceles necesitan ayuda, todas las personas necesitan ayuda. Por algo, la gente que está afuera termina en las cárceles. Que la gente está en la cárcel no es el problema, esa no es la raíz. La raíz de la situación es lo que está pasando fuera de las cárceles que está llevando a la gente a ingresar a una cárcel. Entonces eso también me parece interesante y me parece importante analizar porque siento que muchas personas hablan a la ligera y hablan de una forma tan poco asertiva de los procesos y de las personas en las cárceles, entendiendo que esas personas un día estuvieron fuera de la cárcel y fueron acciones que hicieron fuera de la cárcel lo que las llevó a ellas, lo que las llevó a las cárceles. Entonces, eso me parece interesante, esa falta de análisis, esa falta de comprensión y de introspección respecto a ese tema. Y pues no, nada, siento que hay algo que no podemos negar de las cárceles y es esa tendencia a la maldad y es esa supervivencia, pero aquí hay algo importante y es preguntarnos por qué en las cárceles hay tendencia a la maldad. O sea, primero ese proceso de resocialización no está funcionando porque si una persona se lleva a la cárcel es para que se resocialice y pueda entender, comprender y pueda hacer algo diferente, pero eso no está pasando. Y eso en muchos casos no es problema de las personas que están allá porque es que la gente dirá, no, pero es que tiene que aprender, pero tiene que, si está en la cárcel es para que aprenda, para que sufra, para que pueda cambiar sus hábitos y todo eso. Hay personas que no entienden, no saben, no han profundizado, no tienen las herramientas psicológicas, emocionales
para poder afrontar situaciones y para poder decir, esto es lo que está pasando, este es un camino, este es el otro, cuál me funciona mejor. No sé, creo que nosotros apelamos y nosotros vemos el mundo desde nuestros propios ojos y por eso somos limitados, porque no vemos el mundo desde los ojos de otra persona, entonces no entendemos. Entonces hablamos de lo que no entendemos, aseguramos sobre cosas que no entendemos tampoco. Entonces creo que los limitados somos nosotros los que no vivimos ese tipo de situaciones también. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de los estudios que he hecho también he encontrado que la tortura entre las personas dentro de la cárcel es algo totalmente natural, es algo que pasa. Y entonces me pregunto si es una forma de aprendizaje y si tienes que pasar por cosas difíciles para aprender y si es el único camino. Y cómo el Estado y cómo los demás actores dentro de una sociedad tenemos un papel dentro de eso. Cuando les hablaba de enfoques diferenciales, también quería hablar un poco acerca de cómo entender la situación carcelaria en Colombia, no solo como un problema de infraestructura, de atención en salud, de hacinamiento, sino también como algo que se tiene que estudiar de una forma más diferencial, porque con Colombia se han vivido por muchas décadas han vivido las personas, por ejemplo, trans en cárceles de hombres. Entonces aquí es donde entramos a una discusión importante y a entender qué significa ser trans, entender cómo nosotros como sociedad asimilamos ese concepto, lo entendemos, lo comprendemos, lo aprendemos y luego podemos hacer cambios en ese sentido. Entonces, primero tenemos que decir que desde el 2015, 2014 más o menos, tenemos personas trans en cárceles de mujeres. Eso me parece interesante porque siento que es un avance y siento que se está haciendo algo. El propósito de este monólogo no es hacer una crítica destructiva, sino hacerse preguntas, profundizar en el tema y poder quizás reconocer también lo bueno que se ha hecho, reconocer lo malo y poder hacer una reflexión respecto al tema. Entonces, siento que ese tema de cárceles para hombres y para mujeres es un tema que se debe analizar porque no todos nos identificamos como macho o como hembra. Siento que tenemos una diversidad en nuestro pensamiento y una diversidad como seres humanos y está bien pensar diferente, está bien no sentirse diferente y eso es algo por lo que no podemos criticar a alguien, entonces tendríamos que empezar a pensar en esa acomodación de las personas, por ejemplo, transgénero en la cárcel, ¿cierto? En este momento tenemos personas transgénero en cárceles de hombres. Eso es un problema estructural gravísimo. Estamos no reconociendo su identidad, cómo se identifica la persona. Entonces imponemos que una persona tiene que ser de cierta forma o hacer estas cosas para poder estar en ciertos lugares, que también es una discusión interesante porque entonces me pongo a pensar y digo, bueno, entonces todos los hombres o todas las personas podrían decir que son trans sin haber vivido un proceso, sin que sepamos si realmente es verdad o no. Abro paréntesis, en qué punto sabemos cuando una persona se siente o no se siente trans y cómo tenemos la autoridad para hablar del tema, o sea, cómo yo puedo ser una persona que no es trans, cierro paréntesis. Y entonces digo cómo tendríamos un problema de estructural también al pensar en cómo dividimos, cómo hacemos unas leyes que limiten y que cuadriculen toda una situación amplia y diversa respecto a las cárceles. Es un tema interesante. Creo que en el tema de enfoques diferenciales deberíamos hablar de cárceles no para mujeres, sino para hembras. Cárceles no para hombres, sino para machos, hablando del género del sexo, perdón. Y también deberíamos hablar de cárceles entonces para una población diversa, quizás. O deberíamos entonces hablar de patios o hablar de espacios diferenciales también, ¿no? No es lo mismo una hembra a una hembra embarazada, por ejemplo, no necesita los mismos cuidados, los mismos espacios. Entonces, no sé, siento que ese enfoque diferencial podría trabajarse, es interesante. Y mientras hacía esta investigación leí algo y decía la sobreutilización de la cárcel como solución a todo problema social sin evidencia de que la privación de la libertad sea por sí sola una medida disuasiva frente a la criminalidad contribuye a crear una grave situación humanitaria que hoy supone una bomba de tiempo. El rediseño de la política criminal debería dar prioridad a la prevención y a la reinserción, no a la detención como única medida para hacer frente a la inseguridad. ¿Por qué hablo de este tema en este punto? Porque siento que este tema de la sobreutilización de las cárceles como esos espacios para llevar todo lo malo y entonces
Ese es el espacio. Siento que esa política de prevención, porque siento que todos los problemas de los que hemos hablado hasta este momento, de forma estructural, no solamente de fondo, sino de forma, se pueden trabajar desde la prevención y desde el trabajo con la humanidad. Ahí vienen preguntas a mi mente respecto al ser humano, respecto a su maldad. Es el ser humano malo por naturaleza o no? No sé, son muchas cosas que tendríamos que investigar y por eso no culpo tampoco lo que ha hecho el Estado, porque siento que ha sido limitado y ha sido erróneo, pero siento que no son temas fáciles. No es fácil decidir si una persona trans que no ha vivido un proceso tenga que ir a una cárcel de hombres o de mujeres. No es fácil hablar de la calidad de la comida, no es fácil hablar de por qué las cárceles son tan difíciles cuando los mismos presos hacen cosas también para que sea así. Entonces se dejaban ingresar frutas en la antigüedad a las cárceles en Colombia, ya no, porque los presos hacían licor con las frutas y entonces se emborrachaban y terminaban perdiendo la vida. Entonces también perdemos beneficios por actos del ser humano. Entonces por eso no direcciono mi crítica al Estado como único responsable, sino a una sociedad y a una comunidad en general. Respecto a los derechos humanos, me parece interesante pues un poco entender cómo todo este problema afecta a los derechos humanos. Entonces, primero, el derecho a la vida es el primer derecho que yo siento que se está siendo violentado en este momento en las cárceles en Colombia y que es diferente y que no solamente podemos ponerlo como del Estado, sino también las personas. Las mismas personas violentan el derecho a la vida de otras personas. Entonces no solo es el Estado el que quizás no tiene la estructura, la infraestructura para proteger la vida de una persona, sino que son otras personas las que terminan quitándole la vida sus mismos compañeros. El derecho a la igualdad también siento que es algo que está totalmente y que prohíbe, y este derecho prohíbe la discriminación, es algo que está también totalmente desfigurado porque entonces primero hay una exclusión y luego también hay una, siento que no es lo mismo hablar de exclusión a diferenciación. Entonces, aquí tendríamos que hablar de en qué momento estamos excluyendo una población y en qué momento estamos haciendo una diferenciación, ¿cierto? Son características y son aspectos diferentes. El derecho a la integridad y al Estado, a la integridad y seguridad de las personas también siento que se está viendo violentado, no solamente por el Estado, sino por particulares, porque existen malos tratos y existen también tratos desagradables, inhumanos, que le quitan a las personas ese sentimiento de que son seres humanos y de que tienen dignidad. Entonces una cárcel en donde a la gente le toca vivir en los pasillos y dormir en los pasillos e intercalarse para poder dormir, y en donde el baño no es un baño adecuado, no es un lugar en donde se le esté propinando a una persona o se le esté brindando a una persona su derecho y se le esté resguardando a una persona su derecho a su integridad y a su seguridad. No solamente física, porque es que la integridad y la seguridad no solamente son físicas, emocionalmente también debes tener tu derecho a tener una integridad y una seguridad psicológicamente también. Entonces siento que es complicado. La libertad de trabajo siento que es un tema y es un derecho también que pues cuando estás privado de la libertad no puedes gozar. Sin embargo, siento que aquí tendríamos que analizar un poco que esto es un problema que podríamos resolver. Muchas veces he escuchado a muchas personas que proponen abrir campos de trabajo para las personas en las cárceles y que produzcan su misma alimento y su misma sostenimiento de la cárcel. Para serles sincero, a mí no me parece una idea descabellada. La verdad, siento que prefiero tener personas trabajando y no personas en una celda pensando todos los días en lo mismo y maquinando y deformándose en cierta forma o formándose. Pero también pienso en que no, esto no puede ser un trabajo ni obligatorio, ni puede ser un trabajo forzado, ni puede ser un trabajo tipo campo de concentración, porque si no, no estaríamos muy lejos de tener campos de concentración en todo Colombia. Ahí tendríamos que hablar de autoridad y autoritarismo también, tendríamos que hablar y diferenciar qué es dar una instrucción y cómo trabajar en un proyecto social que le brinde a la gente la oportunidad de trabajar, pero también que no obligue, que no quite esa dignidad de las personas. Pues digamos que derechos como la educación se brindan en Colombia en las cárceles, pero siento que también es limitado y también podría mejorarse. Derecho a un ambiente sano es algo que está totalmente
desfigurado y violentado en las cárceles, porque vivir en una cárcel con lo que pasa en los baños, con esas celdas pequeñas, con esa precariedad en la sanidad, creo que es violentar directamente el derecho a un ambiente sano que tiene una persona. Y este es uno de los problemas estructurales más fuertes que tienen las cárceles en Colombia, y es que las personas no tienen un ambiente sano para poder vivir, para poder desarrollarse. Y esto es netamente del Estado, no de las personas. O sea, ahora, la gente tiene sus conductas de salubridad, claro que sí, pero es el Estado el que debería determinar y demás, y debería brindar esas cosas. Me pregunto, entonces necesitamos más espacios, más cárceles, necesitamos más educación, más trabajo psicosocial, más infraestructura, no sé, son muchas cosas en las que pienso. Y para terminar, leí un artículo que se llama Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, adoptados por el primer Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del delito y tratamiento del delincuente. Y me doy cuenta, los invito a que lo lean, me doy cuenta de que en Colombia nosotros hemos violentado totalmente y hemos desarmado y hemos eh, no seguido todas estas recomendaciones de la ONU. Hay recomendaciones como que debería ser una persona por celda, por ejemplo, o dos máximo. En Colombia tenemos 6, 7, 8, 9 personas. Hay recomendaciones como que las de ventanas tendrían que ser amplias para que la gente pueda leer, respirar, para que la gente pueda ver hacia afuera. Me pregunto, ¿cuántas ventanas en las cárceles son amplias en donde pueda la gente leer? O sea, es que ese es el tema. Le exigimos a la gente que se resocialice, pero ni siquiera tiene espacio para leer. Hay otra recomendación que habla acerca de una biblioteca, las bibliotecas en las cárceles. Me pregunto, ¿cuántas bibliotecas hay? ¿Cuántos profesionales bibliotecólogos, politólogos, abogados, psicólogos trabajan en esas bibliotecas haciendo una guía? Filósofos, literatos, trabajan en esas bibliotecas haciendo guías a las personas para que puedan conocer ese mundo que es bellísimo y puedan crecer con base en eso. O vemos la biblioteca como ese espacio viejo en una esquina que nadie asiste y a que nadie le importa, y que resulta siendo la clave para la resocialización de las personas. Entonces, los invito a que lean este artículo. Con todo esto, yo sé que este monólogo ha sido muy demorado. Yo no creo que nadie esté viendo esto hasta este punto. Realmente no creo que nadie me esté viendo. Pero si usted llegó hasta este punto, quiero darle las gracias por escucharme. Son preguntas, son análisis, son cosas que hago y que vienen a mi mente. No son verdades absolutas. No intento convencer a nadie. Ni siquiera estoy convencido de mí mismo de ciertas ideas acá. De lo que sí estoy seguro es que este es un tema en el que debemos trabajar todos como comunidad, como sociedad, y en el que no deberíamos hablar a la ligera si no hemos investigado y entendido un poco más. Los invito a todos entonces a que vivamos en paz los unos con los otros. Los invito a que podamos informarnos e instruirnos en estos temas para poder quizás dar una opinión un poco más fundamentada. Y los invito finalmente a que podamos ver a las personas en las cárceles no como unas personas malas, como dijeron por ahí, que tienen ganas de hacer daño, sino como unas personas como usted o como yo, que en algún momento estaban afuera como usted y como yo, y que hoy no lo están, y que necesitan esa protección y esa ayuda. Muchas gracias.